Bebé 1. ¿Crees en la vida después del parto? Bebé 2. Por supuesto, es obvio que la vida después del parto existe. Estamos aquí para fortalecernos y prepararnos para lo que nos espera más allá. Bebé 1. Todo esto es una locura. No hay nada después del parto. ¿Cómo imaginar una vida fuera del útero? Bebé 2. Bueno, hay muchas historias sobre el otro lado. Dicen que hay mucha luz, mucha alegría y emociones, miles de cosas por vivir. Por ejemplo, parece que allí comeremos con la boca. Fragmento del diálogo de 2 bebés en el vientre materno de Jacques Salomé, psicólogo francés, 1935. La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento. Es un nacimiento a otra existencia que puede ser probada de una manera muy sencilla. Durante 2000 años se ha invitado a la gente a creer en las cosas del más allá. Para mí, esto no es un asunto más de creencias, sino un asunto del conocimiento. Os diré con gusto cómo se obtiene ese conocimiento siempre que queráis saberlo. Pero no querer saberlo no tiene ninguna importancia, porque cuando hayáis muerto lo sabréis de todas maneras y yo estaré allí y me alegraré muy particularmente por los que hoy dicen: ¡ay, pobre la doctora Kubler-Ross! Digo que la muerte física del hombre es idéntica al abandono del capullo de seda por la mariposa. La observación que hacemos es que el capullo de seda y su larva pueden compararse con el cuerpo humano, un cuerpo humano transitorio. Son, digámoslo así, como una casa ocupada de modo provisional. Morir significa simplemente mudarse a una casa más bella, hablando simbólicamente, se sobreentiende. Desde el momento en que el capullo de seda se deteriora irreversiblemente, ya sea como consecuencia de un suicidio, de homicidio, infarto o enfermedades crónicas, no importa la forma, va a liberar a la mariposa, es decir, a vuestra alma. Por ello, yo quisiera hablaros del amor. Para mí, amor quiere decir vida y muerte, pues las dos son una misma cosa. Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, editorial Luciana. Buenas tardes a todos. Hoy nos convoca el arcano 13, que en la mayoría de los mazos antiguos era el arcano sin nombre, pero se lo reconoce como la muerte. En el libro de los arcanos mayores del tarot se lo llama el arcano de la vida eterna. El proceso iniciático propiamente dicho comienza con la fuerza, donde aprendimos a sostener la energía vital. Y luego, con el colgado, atravesamos crisis, quiebres
y desilusiones que nos obligan a desprendernos de nuestros apegos. Y entonces aparece el arcano 13, que no representa un castigo ni tampoco pretende ser una tragedia, sino una necesidad evolutiva. Pero recuerdo que cuando murió mi hija mayor, en un momento del mayor dolor, pude comprender que las personas nos acompañan un trecho en el camino de la vida. Y así como las recibimos amorosamente, las tenemos que despedir de esa manera, porque están haciendo su trabajo y no podemos interferir. Y esto vivencialmente era algo completamente loco, porque compartía dos polos de una emoción que no me había ocurrido nunca antes imaginarlas juntas. Cuando aparece este arcano, la primera sensación que tenemos es estar hechos pedazos, totalmente destruidos, como si un inmenso huracán hubiese entrado en nuestras vidas sin aviso. Y no pudiésemos más que contemplar los despojos, llenos de miedo, todo nuestro mundo entra en crisis. Pero si en ese momento paramos y podemos ir hacia el centro y simplemente respirar, incorporamos la experiencia, enfrentar el desapego de personas, situaciones, creencias y de mandatos que representaron nuestra escala de valores, de lo que nos hemos aferrado durante todo el tiempo hasta aquí, es duro y es difícil de admitir. Pero el esqueleto de la carta nos muestra lo que queda después de la descomposición de la carne. Y eso que queda simboliza nuestro sí mismo. Dice Jung, quien no sabe morir, no sabe vivir. Quienes han tenido contacto con la muerte y han sobrevivido en una experiencia cercana a la muerte, encuentran en sus vidas otros significados muchísimo más profundos. Cuando aceptamos la finitud de personas y experiencias, ejercitando el desapego, aceptamos la muerte como parte de nuestra realidad. Entonces podemos comenzar a vivir mucho más intensamente. A continuación voy a leer una cita del libro Los Arcanos Mayores, que la utilicé en una conferencia que di hace muchos años y me parece oportuna. Conforme a nuestra experiencia total, externa e interna, el olvido, el sueño y la muerte son tres manifestaciones de una misma cosa, de aquello que hace desaparecer. Suele decirse que el sueño es el hermano menor de la muerte, al cual hay que añadir que el olvido es también el hermano menor del sueño. Olvido, sueño y muerte son tres manifestaciones desigualmente intensas de un único principio o fuerza que hace desaparecer
los fenómenos, ya sean intelectuales, psíquicos o físicos. El olvido es respecto al sueño, lo que el sueño es respecto a la muerte. O también el olvido es respecto a la memoria, lo que el sueño es respecto a la conciencia. Y el sueño es respecto a la conciencia, lo que la muerte es respecto a la vida. Por lo tanto, se olvida, se duerme, se muere, se recuerda, se despierta y se nace. La relación entre recuerdo y olvido es la misma que entre despertar y sueño. Y la que existe entre despertar y sueño es idéntica a la que existe entre nacimiento y muerte. Como verán, algo tan sencillo es vivido en nuestra dimensión egoica como una tragedia insoportable. Pero si seguimos profundizando un poco en el arcano, en el momento evolutivo en que aparece, representa un gran acto de purificación del alma, porque lo que ya no vibra con nuestra verdad debe caer. Es la muerte de todo lo que sostuvo el falso yo, el final de un ciclo psíquico, el desprendimiento de identidades que ya no cumplen una función. Si nos resistimos a los cambios, si la tentación de no evolucionar es predominante, entonces la muerte puede aparecer disfrazada de enfermedades, accidentes, actividades autodestructivas, ya que el cambio llega por más que queramos evitarlo. De todos modos, se nos despoja de aquello que no queríamos soltar. En fin, esto es como una primera presentación de lo que vamos a trabajar hoy. Norma, querida. Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, según del lugar que nos están escuchando. Y agrego que la muerte es el viaje hacia ese territorio interior donde lo reprimido, lo negado y lo inconcluso esperan ser transformados. Porque este arcano no solo habla de final, habla de renacimiento invisible. También nos trae al presente las muertes que ya ocurrieron en nuestra vida a lo largo de los años, de situaciones, relaciones, proyectos o seres queridos, y de qué modo las hemos transitado, si supimos aceptarlas o no. Aquí se nos ofrece la oportunidad de hacerlo. La muerte representa crisis que desestructura el ego, duelo necesario, el corte de vínculos codependientes, pérdida de la identidad antigua, rendición del control, transformación radical. Yo estoy leyendo esto, que ya lo he leído, y se me eriza la piel, porque haciendo este trabajo interior con cada arcano, el arcano de la muerte en la vida, o por lo menos en mi vida, estuvo desde los 52 años hasta los 56.
En ese periodo, a partir de los 53, yo estaba en una situación económica muy difícil. Siempre fui ama de casa, cuidando hijos, padres, todo, la prototipo, el modelo de ama de casa. Y algo surgió en mí que dije, o me quedo en mi casa llorando, o salgo al mundo a buscar otra solución. Y empecé a buscar trabajo. Y a los 53 años empecé a trabajar afuera, porque adentro de mi casa trabajaba mucho más, ¿no? Y el cambio, o sea, la transformación que tuve de ese cambio a poder ganar mi propio dinero, a poder saber lo que yo valía, lo que yo sabía y lo que podía hacer fuera de las tareas hogareñas, fue un cambio verdadero importante. Entonces yo estoy leyendo esto y te estoy escuchando en todo lo que has hablado hasta ahora y lo puedo sentir en mí, que me ha pasado en mí. Así que bueno, ahora invito a los oyentes a que participen, que nos comenten, que nos pregunten lo que quieran preguntar y que Claudio muestre el arcano 13. Así es, realmente, antes de que se produzca esta muerte tan visceral, hemos atravesado muchas muertes. Hemos recorrido todos los arcanos del 0 al 22 varias veces, con diferentes estados de conciencia. Entonces, cuando esto sucede, es tan abarcativo que permite que uno pegue un salto absolutamente diferente de todo lo anterior. Sí. ¿Hay alguien ya entre los oyentes? Sí, ya tenemos a Silvia Contino, que nos saluda. Buenas tardes, queridas. Miguel Aguilar, hola Inés, Normi, excelente comienzo, nacimiento, muerte. Silvia G, qué lindo volver a compartir otro programa. Y María Cristina Laferrere, buenas tardes Inés y Norma. Buenísimo todos, gracias por estar ahí, porque de esto se trata la cosa, de intercambiar, porque lo que estamos trayendo no pretende ser una información teórica, si bien compartimos un determinado contexto. Lo más importante es que podamos vernos en digamos, una percepción integral de mente, corazón y cuerpo, ¿no? Que sea ideas, sentimientos y sensaciones que recordemos en nuestra vida de este pasaje, ¿no?, tan trascendente como será la muerte física el día que tengamos que partir. Lo más importante es que este arcano representa el descenso al inframundo interior. En términos transpersonales es el primer momento plutoniano del viaje. Plutón es el planeta de la destrucción, pero en realidad es el que genera la transformación y produce el renacer del ave fénix, ¿no? Entonces, este es el primer momento plutoniano donde la muerte se produce la muerte de la identidad, del contenido de todo nuestro imaginario hasta aquí. Es el primer paso donde la transformación se hace posible.
Luego, en la torre, donde se va a producir el segundo momento plutoniano, allí con el que termina es con el personaje, con el contenedor del contenido. Entonces, en ese momento, el proceso de morir y renacer se hace visible. Aquí, en la muerte, se hace posible. Se corresponde con el mito de Perséfone, quien es arrastrada al submundo por Hades, luego de ser secuestrada y de permanecer en el inframundo. Cuando retorna al mundo de los vivos, resurge profundamente transformada. No obstante, su regreso es temporal. Cada 6 meses sube para que su madre, Demeter, pueda volver a fundar la primavera en la tierra. Pero pasado el verano, tiene que volver al reino de la oscuridad. Perséfone en griego es psique en romano, o sea que lo que muere renace en nuestra propia psiquis. ¿Por qué Hades no es el mal? Aunque exista esta creencia en el imaginario colectivo, porque se nos ha enseñado a reprimir todo lo que molesta, lo desagradable de la vida. Hades es el guardián de lo oculto, el que custodia la vida que está debajo de la superficie y permite la renovación constante de la vida. Porque Hades, Plutón, solo mata lo que ya está muerto. Este arcano representa la muerte del yo personal, pero a su vez el nacimiento de la existencia del alma, a la conciencia, o sea, el comienzo de la manifestación del alma que se inicia y será luego guiada por una presencia angélica, como veremos en el próximo arcano. Aquí el alma aprende solo y nada más que eso, algo esencial. No podremos evolucionar sin morir a lo que fuimos. ¿Hay algún comentario por ahí, Normi? Sí, se agregó César Mangiari de Perú, que nos dice: hola Inés y Norma, gusto de verlas de nuevo. Bueno, esperamos que si les surgen dudas o si asocian con alguna experiencia, la compartan, por favor, porque nos hace muchísimo bien. Pero bueno, es interesante que nos demos cuenta de que es un momento propicio para ver, ahora que quedamos despojados de todo lo conocido, ¿qué surge de ese vaciamiento? De sostenernos allí hasta que despunten nuevas experiencias que sean que provengan del misterio de nuestra identidad más genuina, que hasta el momento desconocemos. Este es un tema que profundizo en mi libro Reinventarse, claves para sostenerse en el vacío y volver a empezar, de editorial El Ateneo. Creo que está agotado, pero para eso llegar a conseguir algo, yo tengo un libro en casa. En el Antiguo Testamento, esta experiencia del Arcano 13 está representada en el libro de Jonás. Lo encontramos
a Jonás que Dios le pide que vaya a Nínive y que exponga que están viviendo contra la ley. Pero Jonás se resiste y se embarca en dirección contraria. Esta actitud es denominada por los griegos hubris. Se escribe H-ubris y se dice hubris, que significa orgullo desmedido o insolente desafío. Hemos pasado por muchos momentos hubris en nuestra vida. Ahora, ¿qué le pasa a Jonás? Embarcado, se desata una inmensa tormenta que trae una desgracia compartida con toda la tripulación, que lo inculpan por haberla generado. Jonás ahí asume el peso de su desobediencia y lo único que quiere es morir de una vez. Por lo tanto, los marineros lo lanzan al mar. Y allí, en lugar de morir, es tragado por una ballena. Durante 3 días, 3 significa efectivamente, permanece en el vientre del animal, que siente allí oscuridad, encierro, silencio forzado, siente una inmensa impotencia ante la cual se rinde y comienza a rezar pidiendo ayuda. Es entonces cuando el pez lo devuelve a la tierra. Después de atravesar esa experiencia ya no huye, acepta su destino. Así como Jonás huye de su misión, cuando este arcano aparece, nos resistimos, aunque representa un cambio inevitable. En ambos casos, la vida irrumpe en medio de la evasión, ya sea a través de la tormenta o la guadaña, como muestra el arcano. Podemos sacar la imagen, Claudio, gracias. Y la muerte corta lo que ya está funcionando mal, pero lo hace para liberar una nueva energía desconocida hasta entonces. Si bien sentimos que todo se derrumba, ideas, vínculos, proyectos, identidades, y todo parece perder su forma, sin embargo, en ese momento álgido, también sentimos que por debajo hay una inteligencia mayor operando. Este arcano enseña que la transformación profunda no es estética, es estructural, un vaciamiento interior. Aquí la Kundalini sigue manteniendo la energía que vibra en amor incondicional, sosteniéndonos en ese abismo hasta el momento en que ha de encenderse toda su luz. Hay que reconocer que el cimbronazo que se sintió en el colgado sigue generando coletazos hasta destruirnos por completo. Y como decíamos en el otro programa, no se pasa de lo profano a lo sagrado tomando té en una confitería o asistiendo a un seminario. Hay que atravesar la experiencia en cuerpo y alma. Bueno, ¿Más mensajes? sí, justamente antes de seguir yo, hay 2 mensajes. César Mangiari nos pregunta, si la muerte es transformación,
¿Qué parte de mí necesita morir hoy para que algo más auténtico nazca? Wow. Escribí esa pregunta porque seguramente en los días siguientes vas a empezar a tener algún atisbo de respuesta, porque no, estas preguntas esenciales no se contestan de cuajo. Es de a poquito que uno va accediendo a ese significado oculto que está esperando que lo descubramos, ¿no? Y se sumó Imelda Hernández desde Alemania y nos dice, buenas tardes, saludos a todos. Gracias, Imelda, igualmente para ti. Bueno, ahora sigo entonces. Nos dice Ajo Banshaf, desde la antigüedad el ser humano ha temido todo aquello que es hostil a la vida y glorificado lo que la potencia e intensifica. Y hoy existen muchas posibilidades para lograrlo, distracciones de todo tipo. No obstante, Eros y Tánatos en la mitología griega representan las dos partes de la polaridad. Estos opuestos están representados en el tarot por la fuerza y la muerte. Con el colgado, crucificado entre los dos polos, y así se debate el ser humano a lo largo de su existencia. Pero este guión del inconsciente colectivo se mantiene oculto hasta promediar el tiempo de vida. Por eso, en esa crisis evolutiva, se manifiesta el momento oportuno para hacer consciente esa verdad tan profunda. La de estar entre medio de ambos, la vida y la muerte, lo que da la posibilidad de rendirse a la enseñanza de la muerte y la transformación, o de no hacerlo y empezar a morir de forma inconsciente. Eso era lo que yo comentaba, ¿no? Con la transformación que yo tuve. La decisión de querer otra vida o quedarme en los viejos esquemas, ¿no? Seguro. Esto me gustaría muchísimo que si alguien ha pasado por algo parecido, nos cuente cómo se sintió y cómo lo vivió, porque el proceso es idéntico y es atemporal, pero es completamente diferente en cada ser humano. No podemos pasar una receta porque no existe. Es algo que se nos manifiesta como un saber sin texto visible, pero que vibra en las entrañas de todo ser humano. Hemos perdido confianza en lo conocido y descreído de las promesas que nos hizo el mundo exigiendo que nos esforzáramos para conseguir los logros. Pero un día vemos que nada de eso colma nuestra apetencia profunda. Y ahí se produce un dolor enorme porque ¿qué queda? La muerte. Pero desde el ego la muerte es el fin. Pero si podemos permitirnos explorar esa vivencia desde las entrañas de cada uno, aparecen, como le pasó a Norma o como pasó a mí o a tantos, nuevos horizontes que seguir. Uno siente que no está solo mientras muere a lo conocido. Hay algo que me empuja hacia otro lugar. No sé qué es, pero siento una fuerza que hasta entonces no estuvo. Claro, y según el nivel de conciencia, porque a pesar de
de yo, como comenté antes, de ser ama de casa y que estaba todo el tiempo cuidando. Aparte de eso, nunca dejé de leer, de ir a grupos de autoayuda. Entonces, como que ya tenía una preparación para poder tomar una decisión con más conciencia. Esto que vos decís es un dato fundamental para poder experimentar lo trascendente. Tenemos que abrirnos a eso, tenemos que generar espacios no mundanos donde se permita por lo menos la búsqueda de un sentido que todavía no aparece, pero que es compartido por otros, ya sea leyendo a los sabios de la antigüedad y a los sabios actuales, como compartiendo experiencias con otros que están en la búsqueda, ¿no? Por eso los grupos son procesos iniciáticos que se tarda mucho en reconocer, porque si bien en el grupo nuestro de Fundapap seguimos el programa de los 12 pasos y se lee uno por mes, no se hacen los pasos en 12 meses. Encontrar ese sentido profundo que nos está diciendo cada uno lleva muchos años. Y hay mucha gente que se las da de saber, pero hay que morder el polvo para empezar a aprender que hay otra cosa más que lo que mi ego me dicta. Entonces hay que respetar los diferentes procesos y las manifestaciones múltiples de cada ser humano, pero todas son vías de encuentro con el ser, que como decía en la película Matrix, el eh, Neo buscaba ese maestro o guía para continuar, y Morfeo lo buscaba a Neo para encontrarse, o sea, lo que busca también el que busca y lo que busca encuentran a que lo viene buscando, ¿no? Ese es el otro que uno percibe que no está solo, pero no es una cuestión baladí, es una experiencia muy profunda. Sí. Y yo me acuerdo, a pesar de que han pasado como más de 35 años de esto, que yo iba a los grupos de ALCO y también de Al-Anon, que siempre lo cuento en los grupos nuestros de Fundapap, y yo me comprometí ante el grupo, comenté esto que me pasaba y yo dije, yo no sé de qué voy a trabajar, pero yo este año tengo que salir a trabajar. Uh-huh. Ese compromiso y esa fuerza interior que me dio todo el apoyo de un grupo también es muy importante. Por supuesto. Así que Nosotros en los grupos decimos que el proceso es de uno en uno, pero en grupo. eso mismo. Hay que sentirse contenido en este proceso porque en soledad se pierde el norte. Es tan abrumador que buscamos salir por cualquier costado. Entonces, mantenernos ahí es de gran importancia. ¿Mensajes? A ver, Imelda Hernández dice, ¿qué puedo identificar en mí que se repite? ¿Eso puede trascenderse? Eso es para preguntárselo de verdad y dejarla flotando la respuesta. Pero, Sí, pero esa pregunta ya tiene digamos, como una parte de la respuesta.
hay algo que se siente que hay que dejar atrás, ¿no? ¿Pero Claro. qué? Bueno, ya se verá. Y acá Miguel te hace una pregunta, Inés. A tu pregunta sobre la experiencia de muerte y transformación. La experimenté en el grupo. Varios personajes han muerto y sigo en proceso de transformación. Sí, tal cual. Esto, gracias, Miguel, porque es verdad, se han habido varias personas en verdadero proceso de transformación. No, no todos van a ser como que están transformándose. Hay muchos que empiezan de ese modo, pero terminan realmente comprometiéndose con el proceso. Y sí, es así. Y muchas Yo, veces sí, morimos cuando nos falla la imagen, cuando quedamos mal parados, cuando ahí que querríamos justificarnos, tenemos la inmensa oportunidad de decir que estoy haciendo, que ya debo dejar. claro, ante esto que le contestás a Miguel, donde él dice varios personajes han muerto, y uno, yo también pensé en varios concurrentes al grupo, ¿no? No, no, Que dejan de... personajes de él mismo. Bueno, eso es lo que yo entendí, entonces estamos bien, estamos bien. Ese, Ya, bueno, bárbaro. Sí, porque es lo que me pasó a mí, ¿no? ¿eh? Mira, Magdalena, se sumó Magdalena Altorre García desde México. Saludos desde México, hermosas Norma e Inés. Muchas gracias. Gracias, Y gracias. César Mangiari dice, si acepto totalmente la muerte, ¿mi ansiedad baja o aumenta? Cuando acepto baja. Claro, Él está a tope cuando me resisto y estoy muerto de miedo. Cuando respiro y digo que sea lo que corresponda, baja inmensamente la ansiedad. Y yo me acuerdo que en ese momento más álgido que atravesé en mi proceso personal, que fue antes de la muerte de mi hija, gracias a Dios, porque eso me permitió atravesarla con mayor aceptación. Me acuerdo que escribí algo así como que sentía como 100 caballos galopando en un ruido tronador para saltar al abismo. La muerte ahí, aquí la vida y el salto me entrega a lo desconocido. Eso me acuerdo que lo escribí en un comentario sobre la aceptación de lo que no sé, ¿no? Pero es así, con una vivencia profunda de emociones encontradas, ¿no? bueno, voy a las preguntas Bien. entonces, que están muy buenas, como siempre. ¿Qué aspecto de mi vida está pidiendo terminar? ¿Qué identidad sigo sosteniendo por miedo? ¿Qué relación ya cumplió su función evolutiva? ¿Qué parte de mí necesita morir para que otra pueda nacer? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a atravesar el duelo sin anestesia? Acá de pronto me surgió algo, ¿no? Cuando dice, ¿qué relación ya cumplió su función evolutiva? Sí, Eso no quiere decir que
es uso y tiro. Y como no, esta relación me sirvió, ahora no me sirve, chao. No, no, no es eso. La relación puede continuar. Lo que va a morir es mi apego a esa relación. Y eso genera una transformación en el vínculo. Cuando yo dejo de estar pendiente de sus gestos, de sus palabras, de sus reacciones, y me siento libre compartiendo la vida, ahí todo cambia. No es un mecanismo utilitarista de me sirvió durante un tiempo, ahora ya está, además, chao. Es un proceso conmigo y mis apegos, no con los demás. Bueno, ahora en la articulación en este viaje, el loco confió, el mago inició, la sacerdotisa guardó, la emperatriz gestó, el emperador estructuró, el papa transmitió, los enamorados eligieron, el carro avanzó, la justicia equilibró, el ermitaño buscó, la rueda cambió, la fuerza sostuvo, y ahora la muerte purifica. Después de este arcano, ya no somos los mismos viajeros. Así es, totalmente. Eh, Acá aparece algo fundamental, ¿no? Que es la unión de los opuestos. Me acuerdo que después de aquella experiencia espiritual me invitaron a un programa de televisión donde estaba un político que se llamaba Vicente de apellido, pero no me acuerdo el nombre. Y yo había escrito mi primer libro, que era El sabor del lo añejo, en el año 92, debe haber sido. Eh, y me acuerdo que le escribí como eh, dedicatoria: el día que puedas unir los opuestos, tu carrera política pegará un salto. Me acuerdo que se lo dije con el amor más profundo, porque me pareció un tipo serio y comprometido. No sé qué habrá hecho después, porque no sé si desapareció de la política o yo dejé de verlo. Pero bueno, me acuerdo eso que le propuse, ¿no? Que fue como lo que yo estaba sintiendo, estaba suturando los bordes de lo que era separado, ¿no? Porque así como vemos vida, muerte, muerte, vida, todas las otras cosas se van a ir integrando, ¿no? Lo lindo y lo feo están juntos. Nos han enseñado a buscar lo lindo, lo placentero, lo estético, pero en nosotros están todos los aspectos impresentables que también tenemos que amar, porque así como los demás nos impiden que nos mostremos en la evolución de nuestra educación, aprendimos a rechazarlos y hay que abrazarlos, porque todos esos aspectos horribles también soy yo, ¿no? El Y político por casualidad era Néstor Vicente. sí, tal cual. Hace poco lo encontré acá por San Telmo en una galería de arte de una Mira, compañera de él. Un sí, excelente, sí. era él, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, es un momento equiparable a los 3 días que Cristo permaneció en el sepulcro antes de la resurrección. Luego, la templanza hará su trabajo. No sé si hay más llamados
o más mensajitos. A ver. Silvia Contino, gracias por este programa, excelente. Bueno, Así que, ¿cuánto? sí, falta un poquito, empezamos bastante tarde. Bueno, vamos con la visualización, si se acomoda. Ponemos la espalda recta y observamos el ritmo respiratorio sin intervenir. El aire que entra y el aire que sale. Cerramos los ojos. Nos disponemos a ingresar en el misterio interior. Allí nos vinculamos con algo que nos pasará una información, una guía. Sentimos que caminamos por un paisaje oscuro. En un primer momento tenemos la sensación de estar en peligro, pero a poco de andar comprendemos que no es amenazante, es silencioso. Frente a nosotros aparece una figura. No habla, no juzga, solo sostiene una herramienta de corte. Miramos nuestro cuerpo, brazos y piernas y vemos que estamos cubiertos de viejas vestiduras, roles, máscaras, expectativas ajenas, culpas, historias repetidas. Sentimos que algo en nosotros ya está cansado de todo eso. La figura se acerca y en un gesto firme pero compasivo comienza a cortar. Caen al suelo viejas identidades, promesas que ya no vibran, dependencias que creíamos indispensables. Respiramos, solo respiramos y verificamos que no somos los que caen, somos lo que queda. Debajo del miedo hay silencio. Debajo del silencio hay presencia. Y en esta quietud comprendemos, no estamos muriendo. Estamos simplificándonos. Un nuevo pulso comienza a latir. Agradecemos lo que termina. Tuvo una razón de ser. Y aceptamos el vacío fértil que se abre ante nosotros. Atesoramos la experiencia y comprendemos que no somos los mismos que antes de esto que vivenciamos. Una nueva comprensión nos acompaña. Respiramos conscientemente, observando el aire que entra y el que sale. Y al tiempo de cada uno, abrimos los ojos. Mientras lo hacen, voy cerrando. La muerte es la verdadera iniciación, la única puerta hacia lo realmente secreto. No hay garantías, pero existe la guía del alma.
nada esencial puede morir. Después del desprendimiento, el alma respira. Toda muerte consciente es un acto de evolución. Cuando dejamos caer lo que fuimos, comenzamos a ser lo que somos. La transformación es el lenguaje secreto del amor. Si mueres antes de morir, no morirás realmente cuando mueras. Y recordando lo que dice en un curso de milagros, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso consiste la paz de Dios. Irreal es toda la construcción que ha hecho el ego en nuestras vidas. No existe. Dejémoslo ir. Nos agradecemos. Bueno, agradecemos a Silvia Contino, Miguel Aguilar, Silvia G., María Cristina Laferrere, César Mangiari de Perú, Imelda Hernández desde Alemania, Magdalena Torre García de México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y a Claudio también, que siempre está allí con nosotros. Bueno, y ahora nuestra oración de despedida, que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente, que la gracia nos envuelva en cada desafío. Que así sea. Hasta el viernes. Hasta el viernes próximo.